¿Ves alguna intención o algo en cómo está ordenado el cosmos? Sí, así que la cuestión de la intención es interesante cuando se aplica al universo. Durante mucho tiempo, filosóficamente, la gente imaginó que el universo era un lugar perfecto. La Tierra era un refugio para la vida, especialmente la vida humana, y todo está justo como lo necesitamos. Y eso te haría pensar que hay alguna intención en el universo, que el universo satisface nuestras necesidades. Y por supuesto, esto es, como podrías sospechar, muy fuerte en las filosofías religiosas, donde los seguidores de esa religión en particular están seguros de que son más especiales que los de cualquier otra religión o más correctos al hacerlo. Cuando miras el universo a gran escala y ves estas estructuras, lo que tienes que preguntarte es, supón que todas las galaxias estuvieran exactamente espaciadas de manera uniforme en lugar de estar en estos filamentos y estructuras. Quizá te estarías preguntando lo mismo. Mira, ¿hay alguna intención aquí? Mira lo bellamente ordenado que está. Pregúntate, ¿hay alguna configuración del universo en la que no te preguntarías eso? Porque si no la hay, entonces la pregunta en realidad no apunta a una respuesta única. Si cualquier cosa que ves allá afuera te parece ordenada, entonces no puedes hacer esa pregunta. Tienes que poder hacer la pregunta de tal manera que, si fuera de otra forma, la rechazarías. Ahora, las personas que decían que la Tierra es un paraíso y todo eso, el registro fósil dice lo contrario. El 97.8% de toda la vida que alguna vez existió ahora está extinta. Eso no es señal de un planeta que ama la vida. Es señal de un planeta que quiere que la vida se largue al demonio. Ese es el antiparaíso. Exacto, exacto. Estamos vivos no por eso, sino a pesar de eso. De tsunamis, terremotos, tornados, huracanes, sequías, inundaciones. Cada año matan a miles de personas. 1000. Me estás deprimiendo un poco, tengo que decirlo. No he terminado, sin mencionar los impactos de asteroides. Acabaron con los dinosaurios hace 65 millones de años. La Tierra está en un campo de tiro. ¿Quieres decir que hay intención? Sí, la intención es matarnos. ¿De acuerdo? Ahí tienes tu intención. Wow. Así que, mientras más observas el universo, menos claro es que haya alguna intención deliberada. Con esa nota tan alentadora, vamos a tener que... Espera, ¿quieres que sea algo alentador? Ya sabes, cuando venga el asteroide. Sí. Está bien. Si tenemos personas que rechazan el mundo científico y el asteroide se dirige hacia nosotros, estarán haciendo varias cosas, rezando, seguramente. Estarán huyendo del punto de impacto. Estarán comprando papel higiénico y agua embotellada. Y mientras que si tuvieras científicos y ingenieros entre ustedes, cuando aparezca el asteroide, ellos dirán, ¿cómo puedo desviar eso? Dos perspectivas completamente diferentes sobre tu destino. Así que si te estoy deprimiendo al decir que hay un desastre que nos matará, me gustaría animarte de nuevo diciendo que puede ser que las innovaciones en ciencia y tecnología sean quizá lo único que pueda salvarnos de nosotros mismos. Me animaste. Eso es perfecto. En una sociedad libre, una sociedad pluralista y libre, donde la libertad de expresión religiosa está protegida constitucionalmente, lo cual es una parte fundamental de por qué Estados Unidos era tan atractivo para inmigrantes de todo el mundo cuyas diferencias religiosas no eran apoyadas en su lugar de origen. Nunca seré de los que te digan en qué debes creer o en qué no debes creer. Lo que sí diré es que, si quieres decir que donde no entendemos las cosas, ahí es donde descansa Dios. Ahí es donde opera Dios, el argumento del Dios de los vacíos, porque me preguntan eso todo el tiempo. ¿Qué había antes del universo? No lo sé. Debe haber habido algo. Dios. Así que meten a Dios donde todavía no hemos llegado. Y yo solo digo, bueno, tenemos a los mejores trabajando en eso. Esa es una frontera actual. Todavía no hemos llegado ahí. Y dada la historia de la frontera en movimiento, donde antes la gente decía, bueno, Dios debe estar operando, ya hemos superado eso. Esas explicaciones ya llegaron, así que no veo ninguna razón convincente para decir que Dios lo hizo, y luego simplemente rendirse y pasar al siguiente problema. Mi problema con el Dios de los huecos es que, si piensas así, no deberías estar escribiendo el plan de estudios de ciencias de un salón de clases. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿De acuerdo?
Porque si lo haces, estás socavando el propio proceso que define a la ciencia. Porque el principio de Dios de los huecos es una filosofía de la ignorancia, mientras que la ciencia es una filosofía de descubrimiento. Y esa es una distinción importante entre las dos. Y si eliminas esa base que construye la ciencia, estás socavando la capacidad de tu cultura, de tu nación, para competir tecnológicamente en el siglo XXI. Así que no carece de consecuencias tener conductas que, hace 1000 años, el centro intelectual del mundo era Bagdad. Europa estaba ocupada destripando herejes en ese entonces. Bagdad estaba abierta a todo tipo de pensamiento en ese entonces, entre los años 800 y 1100 después de Cristo más o menos. Si ves los avances que surgieron en ese periodo y en ese lugar, incluyen la invención del álgebra. Álgebra es una palabra árabe. Algoritmo es una palabra árabe. 2/3 de las estrellas en el cielo nocturno que tienen nombres árabes. ¿Cómo sucede eso? ¿De dónde sale el derecho a ponerles nombre? Eso vino del hecho de que en ese tiempo hubo grandes avances en el Medio Oriente, en Bagdad en particular. Se desarrollaron en ingeniería, matemáticas, especialmente matemáticas, astronomía, navegación y fisiología. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué es así? Si ves lo que estaba pasando, ellos estaban abiertos a todas las líneas de pensamiento, judíos, musulmanes, cristianos. Había escépticos en ese entonces, hoy los llamaríamos ateos. Todos se sentaban alrededor de la mesa y compartían ideas. Si tienes una filosofía con fallas, alguien las va a encontrar. Y te van a desafiar sobre esas ideas. Y lo que pasa es que la conversación se eleva. Desechas lo que no funciona y te quedas con lo que sí. Y cuando haces eso, haces descubrimientos y los haces rápidamente. Y en ese momento, ese periodo llegó a su fin. Si lees libros de historia, normalmente describen el saqueo de Bagdad. Fue una mala época para la ciudad. Dicen, bueno, todo llegó a su fin. Sin embargo, la cultura islámica resurgió en otras épocas después. Y en esas otras épocas, los descubrimientos científicos y de ingeniería no formaban parte de ello. Así que nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Tienes la herencia cultural. ¿Por qué no vuelve a aparecer? Y luego tienes que indagar un poco más desde el saqueo de Bagdad y descubres que hubo un clérigo musulmán, Al-Ghazali era su nombre, que fue para el Islam lo que San Agustín fue para el cristianismo. San Agustín estableció las reglas de cómo ser un buen cristiano en ese tiempo. Mucha gente lo practicaba a su manera. Él lo codificó. Él era un erudito religioso. Lo entendió según su propia interpretación y le dijo a todos cómo comportarse. Ahí está el libro. Si sigues esto, eres un buen cristiano. Al-Ghazali dijo, si sigues esto, eres un buen musulmán. En ese texto se incluyó la afirmación, que ganó influencia primero en lo social y luego en lo político, y así adquirió poder real. Ahí estaba la afirmación de que las matemáticas y la manipulación de los números eran obra del diablo. Toda la empresa colapsó y nunca se recuperó. No se ha recuperado desde entonces. Si ves el número de musulmanes que han ganado el premio Nobel en ciencias, es 1. El número de judíos que han ganado el premio Nobel, 1/4 parte de todos los premios Nobel en ciencias, han sido ganados por judíos. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? 1.300 millones. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? 15 millones como máximo. Así que observas el efecto que la cultura del descubrimiento y el aprendizaje puede tener en lo que descubres sobre el mundo natural. Es extraordinario. Así que el hecho de que estés haciendo descubrimientos no significa que sea para siempre. Y veo el siglo XX en Estados Unidos como un periodo de grandes descubrimientos. Y luego veo fuerzas que ahora operan en su contra. Y luego veo la historia de las consecuencias de esto, y veo que Estados Unidos simplemente se desvanece en la insignificancia. No es que caiga por un precipicio, es solo una pendiente. Y cada día siguiente, estás un poco más abajo en la pendiente. Casi no lo notas, ¿verdad? Hasta que un día ya no puedes ver la cima de la que vienes. Y luego, intentas arreglártelas con lo que tienes aquí abajo. Y después te das cuenta de que es el resto del mundo el que está haciendo los inventos, y no tú. Vas rezagado, ya no lideras. Ni siquiera estás al tanto de lo que está pasando. Vas atrasado tratando de ponerte al día.